La mayoría de ustedes están familiarizados con esa expresión tan bella y tan entusiasta de San Pablo cuando dice que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Es decir, en otras palabras, que no hay un mal momento, entre comillas, para predicar, sino que utilizando obviamente la prudencia y la sensatez, nunca la prudencia debe ser utilizada como una excusa para no predicar. Y esta reflexión me vino a partir de un tweet que encontré en una cuenta de X y la encontré de forma, digamos, aleatoria, ¿no? Obviamente para nosotros los católicos es obvio que era providencial, pero lo encontré así simplemente porque entró en mi línea de una cuenta que no sigo, ¿no? Pero la historia, contada en varios pedazos, porque no entraba en un solo tweet, de hecho tomó varios tweets, es una persona que cuenta cómo la relación con su padre había sido muy difícil. Su papá no había sido una persona particularmente mala, es decir, no había sido una persona alcohólica, no había sido una persona que los había abandonado, pero sí era una persona muy ausente y muy dura. Y especialmente porque dice, yo no recuerdo que mi papá haya expresado algún afecto por nosotros, ni verbal y mucho menos físico. Entonces, el papá, digamos, no estaba con frecuencia, nunca abandonó la casa, pero no estaba con frecuencia porque era militar. El ejército de los Estados Unidos esto lo llevaba a otros países, etc. Pero cada vez que venía, simplemente saludaba, decía hola, nunca expresaba nada. Y alguna vez, cuando alguno de sus hermanos menores, él vio, querían abrazar al papá, imagínense un niñito, ¿no? O un bebito, el papá decía, no, yo no soy de abrazos, yo no soy de abrazos. Entonces, imagínense un niño que va creciendo con un papá que está presente y al mismo tiempo afectivamente totalmente ausente. El papá sí les decía muy bien esa buena calificación que has sacado en el colegio, muy bien que hayas ganado este partido, pero nunca jamás, en un cumpleaños, en Navidad o en cualquier cosa, les había dado un abrazo, nunca, y nunca jamás les había dicho te quiero, eres mi hijo, te amo, ninguna palabra de afecto. Y mucho menos, como digo, la parte física, porque él decía, no, yo no soy de abrazos, ¿no? Entonces, él cuenta que creció con esta carencia, obviamente, y con un fuerte resentimiento contra su padre. De adolescente y luego ya de adulto, seguía viendo a su papá envejecer, seguía visitando a la familia, porque digamos nada había roto, digamos así, la relación, y en consecuencia seguía visitando, pero seguía con esta misma dinámica, donde hablaban de cosas completamente formales, muy pronto se acababa el tema de conversación y una vez más él ya se había resignado a no recibir ningún gesto de afecto del papá. Entonces, en medio de estas circunstancias, él piensa, bueno, así se va a morir y así me voy a morir yo, enojado con él, y él no sé si está enojado conmigo, debe tener algún problema, qué trauma tendrá, o sea, entendía que esto no era una relación normal, veía a sus numerosos amigos y la relación con sus papás y lo anormal que era la suya, entonces entendía que algún trauma, alguna cosa debería tener, ¿no? Y de pronto, él ya de adulto, y en la medida que el resentimiento hacia su padre y sabiendo que, bueno, él iba envejeciendo, él se iba volviendo cada vez más difícil, cada vez menos factible que pudiera alguna vez abrazarlo, él tiene un momento espiritual muy particular de una gran conversión y
se convierte a la fe, comienza a practicarla, y no solamente comienza a practicarla, sino que tiene una conversión de fondo, de realidad, donde por efectos de esta conversión tiene un gran movimiento de pedir perdón al Señor, de sentirse perdonado y de Él a su vez perdonar. Un poco como dice San Pablo, consolemos con el mismo consuelo con el que somos consolados, ¿no? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Miren qué bello y qué lógico. Consolemos con el mismo consuelo con el que somos consolados. ¿Con qué somos consolados? Con el consuelo de Dios. No es nuestro, no es de otras personas, es el de Dios. Entonces, porque nos viene y en abundancia, podemos consolar con ese consuelo que no es el nuestro. Y no hay forma más profunda de consuelo que el del perdón, de saberse perdonado, reconocerse perdonado y con ese perdón sobrenatural perdonar. Y él se sintió legítimamente movido a hacerlo, es decir, él no dice, mira, no fue un acto matemático, yo tengo que perdonar, pues les confieso, muchas veces para mí el acto de perdonar es un acto racional, no me siento inclinado a hacerlo, pero sé que tengo que hacerlo como cristiano. Este hombre confiesa que no, que fue un verdadero movimiento interior y que fue donde su papá a decirle, papá, yo he encontrado la fe, me he sentido perdonado y perdono. Y quiero que sepas que te perdono y te perdono de todo corazón por todas las cosas que tú no has podido hacer, por todas las frustraciones que yo he tenido. Y cuando le dice esto a su papá, el papá comienza a llorar y le dice, hijo, te lo agradezco. Y en este momento de emoción, él le dice, papá, te quiero dar un abrazo. Y el papá le dice, no, yo no soy de abrazos. O sea, el papá se emociona, agradece ser perdonado, pero insiste en esta barrera, sabe Dios por qué, y especialmente en un momento en que parece climático, ¿no? Hemos llegado a un momento de perdón, de encuentro, de reencuentro, de establecimiento de la relación padre-hijo que estaba completamente rota, y sin embargo el papá tiene el bloqueo o no tiene la generosidad para decir te abrazo. Y la situación se vuelve más difícil porque él dice, mira, cada vez que yo visitaba a mi papá, le iba explicando el catecismo, le iba leyendo pasajes bíblicos y él mostraba interés creciente. Sí, qué bien, qué bonito. Me hacía preguntas, siempre en este clima de que no podía tocar a mi papá, o sea, como si estuviera infectado, ¿no? Y en un momento él acompaña al papá a un funeral de un compañero del ejército del papá, y en este funeral se encuentra con otro compañero del ejército que había sido de su propia tropa y que no había visto en décadas, y él dice, yo fui testigo de cómo cuando se encontraron estos dos veteranos de guerra, esto es lo que pasó, dice, se dieron un abrazo. Y yo vi a mi papá que durante toda mi vida, incluso en este momento culminante de mi conversión y de perdón hacia él, que me había negado un abrazo, dárselo a un desconocido para él, ¿no? Obviamente, compañero de batalla y lo que sea. Y dice, en ese momento, cuando yo vi que él le daba a un extraño algo que negaba a su familia y a mí, yo tuve que perdonarlo de nuevo. Y pude perdonarlo. Y seguí yendo, hablándole del Señor, hasta el momento en que él contrajo una enfermedad terminal y yo fui insistiendo junto al lecho de muerte, insistiéndole en el amor que Dios le tenía, en que Dios lo perdonaba, en que Dios le da el perdón a través de los sacramentos. El papá había sido bautizado, cristiano, un bautismo válido para ser católico, pero nunca había asistido a ninguna denominación, menos a la iglesia. Y el papá finalmente aceptó, pidió, ¿no? In extremis, como se dice, o sea, ya en las últimas,
la unción de los enfermos y la aceptación dentro de la Iglesia Católica en esta situación de emergencia, ¿no?, que se hace en el contexto de la unción de los enfermos. Y efectivamente vino un sacerdote, hizo la proclamación de fe, lo recibió en la iglesia, lo confesó, le dio la comunión y la unción de los enfermos. Y horas antes de morir, le pidió a su hijo darle un abrazo. Y en toda una vida y una relación padre-hijo, el único abrazo que este hombre se dio con su papá fue el último. Primero y el último. Y me parece ejemplar cómo este hombre, después de su conversión, perdona a su papá. Y eso, sin embargo, no tiene un final feliz, porque el papá dice: me alegro mucho, te agradezco, me siento conmovido, pero no te voy a abrazar. Y esto no sucede, y sin embargo el hijo no deja de seguirle predicando, ¿no?, a tiempo y a destiempo, hasta el final. Y al final, el papá se convierte, acepta la gracia y sabe Dios cuáles serían las razones por las cuales este papá no mostraba afecto a sus hijos. La gracia de la conversión finalmente terminan venciendo la gravedad, la profundidad y los años de este trauma, de este bloqueo. Y la insistencia desprendida, generosa, de constante perdón de este hombre, me pareció un ejemplo que contrasta con una anécdota que me contó una vez un obispo amigo, con el corazón muy dolido. Y alguna vez la he contado antes en mis puntos de vista. La repito. Él cuenta que, siendo sacerdote, relativamente joven, una familia le pidió ir a acompañar en el momento final de la muerte al abuelo de la familia. Y ese abuelo era judío. No había sido un judío practicante, pero era judío y se proclamaba judío, se defendía judío, pero por algún motivo, sabiendo que este sacerdote católico era amigo de sus nietos, lo pidió en el momento de su muerte. Dice, en el momento de su muerte él quiso, no pidió un rabino, no pidió estar solo, pidió un sacerdote, me pidió a mí. Yo estuve al costado. Estaba pensando que en este momento de la muerte, en el momento de tanta vulnerabilidad, de tanta fragilidad, tal vez hubiera sido impertinente decirle: ¿quieres ser recibido en la Iglesia Católica? Pero en ese momento en que está en juego su salvación, y en que yo tengo una oportunidad de ejercer lo más importante de mi sacerdocio, que es llevar gente al cielo. Esa es la misión primera y última del sacerdote: llevar gente al cielo. No predicar bonito, no administrar una parroquia. Todo eso vale en cuanto esté en función para llevarnos al cielo. Y él dice: perdí la oportunidad, y este hombre anciano al que yo acompañé con oraciones, tomándole la mano, o sea, haciendo el máximo acto de caridad posible, y sin embargo, sin proponerle, porque él ya no podía hablar, pero estaba completamente consciente, y con sus ojos y con sus movimientos podía expresar lo que quería. Y yo pude haberle preguntado, y hasta ahora me arrepiento de no habérselo preguntado. Y por supuesto, hay formas misteriosas en que Dios añade a los seres humanos al misterio de la Iglesia, ¿no? En más de una ocasión he hablado: existe el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. Pero el hecho real es que este sacerdote perdió la oportunidad que este otro señor, cuya historia acabo de leer, ¿no? Esta anécdota me la contó un obispo que ya está llegando a la edad de retiro, décadas atrás. Nunca lo he olvidado. Y me vino de nuevo a la memoria
leyendo esta historia de este hijo perseverante. Y creo que todos estamos llamados a ser ese hijo perseverante, predicando a tiempo y a destiempo, con todos, pero especialmente con nuestros seres queridos. Que tengas un buen día.